¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando de las vacaciones. La semana pasada pues me tomé unos descansos, como podéis ver. Si veis mi último vídeo apenas tenía barba, ya vuelvo a tener barba. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de la guillotina y cómo se han construido los estados modernos que conocemos a día de hoy estatistas, ¿no? Como España y el resto de Europa. Bien, para ello vamos a ir un poco antes de la Revolución Francesa, donde no había igualdad ante la ley, ante la justicia. O sea, se trataba de forma diferente a lo que era la nobleza, a lo que eran los clérigos, a lo que eran los plebeyos. Entonces se instaura la guillotina como una forma de justicia igualitaria en el cual cualquier persona podía ser juzgada y terminaba en la plaza del pueblo con un hachazo en la cabeza. ¿Y qué tiene que ver esto a cómo se ha desarrollado Francia, ¿no? Que fue el pionero en cómo se han construido el resto de estados como España y el resto de Europa? Que era París como centro de una rueda que controlaba toda Francia como los radios de una bicicleta, ¿no? Entonces, de forma sistemática lo que se podía hacer era que todo aquel que no seguía lo que quería París, que era el centro de Francia, pues directamente era atacado mediante la guillotina o también pues con impuestos o lo que tuviera que hacer, ¿no? Cualquier persona mandaban a alguien de París al sitio donde no se estaban comportando de forma correcta para ser tratado de forma justa o la justicia del Estado. Bien, vamos a profundizar sobre la guillotina. Introducción. Fue ideada y adoptada oficialmente en 1792 en plena Revolución Francesa. Revolución Francesa de 1793 a 1794. Su uso se disparó durante el reinado del Terror, donde miles fueron ejecutados, incluidos Luis XVI y María Antonieta. Siglo XIX. Se mantuvo como método de ejecución oficial en Francia durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. La última ejecución fue en Francia en 1977 y finalmente se abolió la pena de muerte en Francia en 1981, que hace apenas 40 años. Resumen, la guillotina fue una herramienta brutal pero eficaz que reflejaba la lógica racionalista de la época. Una máquina que aplicaba justicia rápida, limpia y democrática, aunque detrás estaba el poder absoluto y centralizado del Estado. En resumen, el Estado nunca va a querer tu bienestar, lo que quiere es control, dominio, y cada vez se va haciendo más grande mediante tus impuestos y lo único que hace es saquearte, controlarte y decirte cómo te debes de comportar. Bien, vamos a entender un poco el contexto de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa era un caos vivir en Francia. Ni los nobles ni los reyes podían controlar a la población. Entonces se propone que todo debe estar centralizado y dividido de forma geométrica, como te comentaba antes, ¿no? Como el radio de una bicicleta, aquí está París, y luego pues dividieron de forma perfecta los territorios en los cuales no había ni ríos ni nada, sino simplemente era este territorio es tuyo, aquí ponen un gobernante y este es el que controla esa población. Bueno, algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en España, las comunidades autónomas y también pues en Europa, ¿no? Lo que quiere el Estado al fin y al cabo es coaccionar a la población, controlarla, mantenerla sumisa y realmente que tú no prosperes. Hoy esa rueda sigue girando, París es el centro y todo tiene que pasar por ahí. El Estado ama el poder. Y esto pasa en España, pasa en Europa y es más, hay una cosa que se llama Agenda 2030, que si investigas lo que quiere es centralizar todo el poder cada vez pues desde Europa, ¿no? Al final no tomas tus decisiones desde tu casa, ni desde la Comunidad Valenciana, en mi caso, ni desde España, desde Europa. Y llegará un momento que al final será lo que digan dos personas lo que tenemos que hacer el resto del mundo. Para mí esto no es libertad y para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, tampoco. Ahora todo esto se traduce en impuestos, regulaciones, burocracia y lo que quieren es centralizar, controlar y dominar. ¿Te suena esto? Pues esto es lo que está pasando en la actualidad. Esto ya venía marcado de la época de la Revolución Francesa, de la guillotina y cómo se han construido el Estado moderno. Por eso, para mí, la solución no es votar a un político o a otro. Al final, todos trabajan para el mismo jefe, que es el Estado. Sino todo lo contrario, en crear una minarquía o todo lo contrario, destruir incluso lo que sería el Estado. Porque en el momento que tú dependes de un Estado, el Estado lo que va a hacer es coaccionarte. No te hace falta el Estado para nada. Y esto es debatible, si quieres me lo pones aquí abajo, qué piensas tú al respecto, pero me gustaría escuchar tu opinión.
Antes de la Primera Guerra Mundial, el Estado gastaba el 10% del PIB. Aquí tuvimos una época donde hubo mucha prosperidad, había mucha iniciativa privada, había menos carga fiscal y la mejor etapa de bienestar que hemos tenido en nuestra historia occidental. En la actualidad, el gasto público supera del 40 al 42%, entonces todo lo que producimos, casi todo va para pagar impuestos y mucha carga fiscal. ¿Qué pasa? Que muchas empresas no pueden aguantar esa carga fiscal, tienen que cerrar y cada vez estamos creando una sociedad menos competente, más dependiente del Estado, más sumisa, más controlada, salarios más bajos y como consecuencia pues esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que yo propongo o lo que deberíamos de hacer desde mi punto de vista? Pues que el Estado bajara los impuestos, que reduciera el gasto público, que habría menos gente dependiente del Estado, que se promoviera el sector privado, que entrara pues en sectores como la educación, la sanidad, para que fuera más competente y al mismo tiempo abaratar los costes. Y todo esto produciría una sociedad mucho más avanzada, más competitiva, más productiva y que no depende del Estado. Bueno, este es mi vídeo hasta aquí, espero que te guste, dale a me gusta, suscríbete y cualquier cosa pues te leo por comentarios. Un abrazaco.